también. Y también sea válido para la nota, obviamente, ¿no? A ver. Un segundo. Ya. El año pasado me llamaron para ver una paciente en la clínica. A ver, les comento algo que seguramente ustedes ya tienen idea. Las historias clínicas, eso les presenté la primera clase, les presenté unas fotos de una historia clínica y se dieron cuenta seguramente todos que era una historia clínica electrónica, ¿no? Entonces, desde hace un par de años, más o menos, el seguro ya ha optado, como también otras instituciones de salud han optado por la historia clínica electrónica, ¿no? Por las ventajas que obtienen de esa historia. En la clínica donde trabajo, también se ha optado por la historia clínica electrónica. Sin embargo, la parte de hospitalización no la han integrado y hasta la fecha sigue siendo manual, sigue siendo así como ustedes están viendo ahí, ¿no? O sea, se escribe todavía. Claro, obviamente la historia clínica electrónica tiene un montón de ventajas, ¿no? No se pierden las historias, eh, no se deteriora con el tiempo, toda la información va a quedar ahí permanentemente, no necesitas gastar papel, bueno, un montón de cosas. Ahora no sé por qué razón la parte de hospitalización de la clínica todavía no se ha alineado con lo que es la modernidad, entonces todavía trabajamos en historias clínicas convencionales, podemos decir, ¿no? ¿Qué más les digo? Estas infecciones que la vez pasada les presenté un casito de un paciente que fue hace una semana, ¿no? El veintitantos, el 31 de mayo, ¿no? Hace 2 semanas, digamos, para ser exacto. Lo que quiero decir es que esto es muy frecuente, como ya les había mencionado. Entonces, ¿y por qué presento estas pacientes yoga de la parte privada? Porque en la clínica normalmente no van infecciones urinarias. Normalmente no van las infecciones urinarias. En el hospital van pacientes con más complejidad, felizmente, ¿no? Que tal vez sería una cosa muy, muy común para mí, estas infecciones. Hay infecciones severas que sí pueden ir, pero normalmente las infecciones las maneja emergencia. Las infecciones urinarias de los pacientes asegurados se manejaban antes de la pandemia en emergencia y se siguen manejando en emergencia. ¿Por qué? Por obvias razones, ¿no? Ustedes saben que el seguro siempre ha sido un problema de atención, de sacar cita. Entonces, un paciente que un día lunes amanece con molestias por orinar o con fiebre, ya sea con síntomas de cistitis, disuria, poliaquiuria, urgencia, ya sea con síntomas de fiebre, escalofríos, dolor lumbar, pielonefritis, en salud no va a conseguir una cita al día siguiente o al mismo día, jamás pasaría. Ahora no hay consultas. Yo me refiero a la época prepandemia, donde aunque el paciente tenía todos sus derechos de conseguir una cita, no lograba conseguir una cita. Entonces, ¿dónde se iba? Por emergencia. Por eso yo incidía que los problemas de la atención ocurrían en emergencia. Por eso cuando le presenté el caso, les decía de la micacina, que todo el mundo, porque eso, después de que el paciente era atendido en emergencia, le decían, tiene que conseguir una cita por consulta externa. O sea, no interesaba si era pielonefritis, si era cistitis, complicada, no interesaba. Todos los pacientes terminaban recibiendo micacina y luego de recibir a micacina
les decían que tenían que continuar antibióticos porque si no se complicaban. Entonces, 5 días de medicina normalmente les daban y luego buscando cita a los pacientes en consulta externa, ¿no? Y como ya les había adelantado, muchos de ellos no requerían tratamiento parenteral, ¿no? Y no requerían tantos días tampoco, ¿no? Muchos de ellos con una sola dosis hubiera sido suficiente. Pero si te dicen a ti, tú eres paciente, y te dicen, terminando eso, tiene que sacar cita como sea en consulta, porque si no le continúan el antibiótico se puede complicar y puede poner en riesgo su vida, pues obviamente el paciente muy preocupado va a conseguir cita, ¿no? Pide adicional, antes tocaba las puertas, iba a un sitio, otro sitio, un vía crucis para el paciente. Todo, o muchos de ellos seguramente, sin necesidad, ¿no? Suficiente hubiera sido que le den un tratamiento adecuado y se acababa el asunto. Los pacientes estaban bien, pero tenían miedo de que si no continuaban con antibióticos hubiera una recaída, y obviamente nadie quiere recaer, ¿no? Bueno, entonces, la razón que les voy a presentar dos pacientes que he tenido en la clínica es porque normalmente en hospitalización no los veo. Los pacientes, cuando van con infecciones así como esta paciente, seguramente las manejan en emergencia, porque emergencia tiene una sala que se llama observación, y ahí tienen los pacientes. La observación se supone que es para tener un paciente 24, 48 horas, ¿no? Dada la crisis, la observación se ha convertido en otra hospitalización. Y felizmente, para mí me parece una buena noticia, nos envían pacientes que no pueden, que no tienen diagnóstico, ¿no? Los pacientes que no son, las infecciones urinarias, reitero, neumonías, infecciones urinarias son cosas del día, son cosas que, pues, algo rutinario, ya sabes qué hacer, no representa un reto. Entonces, como hay varios pacientes en piso que están sin diagnóstico, no saben qué tiene, esos pacientes pasan a hospitalización. Y para mí, muy bien, ¿no? Claro que de repente algunos pacientes también de estos que deberían estar en piso, pero en piso no hay suficientes camas para tenerlos a todos, ¿no? Es la deficiencia de camas de toda la vida que ha habido en salud. Bueno, mucho preámbulo. Paciente, mujer, 88 años, antecedente de arritmia cardíaca, con tratamiento anticoagulante, extraído por sus familiares, quienes indican que en la mañana le encuentran en su habitación, en el piso, al costado de la cama, con restos de vómito en la ropa. Como del mediodía, la paciente se torna agitada, desorientada y temblorosa. Le miden la saturación, llega a 81%, por lo que la traen por emergencia, donde luego de ser evaluada se decide su hospitalización. Nota, recibió tratamiento con macrolantina por 5 días. Último día, el día de ayer, por infección del tracto urinario. Aquí otro ejemplo, ¿no? Que vamos a ver la conclusión del paciente. No le voy a decir qué tiene la paciente, porque si no, no tendría sentido presentarles el caso. Pero les aclaro algunos datos, en la siguiente sobre todo. Tiene antecedente de fibrilación y hipertensión. O sea, es más o menos como les digo, ¿no? El paciente ingresa por emergencia de la clínica, el médico de la clínica la evalúa, le hace sus análisis preliminares, eh, concluye que requiere internamiento y llama a un médico para que se haga cargo de hospitalización, a mí. Yo no la veo por emergencia, quiero decir, o sea, yo me baso en lo que el médico pone en emergencia, ¿no? Pero obviamente hago una nota ampliatoria, ¿no? Voy a ver a la paciente, le pregunto, ¿no? La paciente tomaba, y estos datos son los que obtengo, ¿no? La paciente tomaba dabigatran como un anticoagulante y telmisartán como un tratamiento de la presión, ¿no? Un ARA2. Cuando llega a emergencia, según lo que hemos visto, saturaba 82%, la frecuencia cardíaca estaba a 110, la presión estaba a 80-50. Le ponen fluidos y la paciente mejora con fluidos, ¿no? La paciente está desorientada, se le calcula un Glasgow 12, recibe oxígeno por 3 litros por minuto y con eso la saturación sube a 94. Cuando yo la veo, la encuentro con 3 litros, saturando más de 90%, ¿no? Porque cuando pongo 94 no significa que sea exacto tal cual, ¿no? Tú saturas un paciente, está 91, después 92, 93, o sea, eso tiene que tener en cuenta. En ese momento, el año pasado, estábamos por el mes de agosto, me parece, y todavía hacían pruebas rápidas, ¿no? Que actualmente ya no sirve para el diagnóstico. Bueno, nunca ha servido, ¿no? Sino que ha sido
una mala decisión política, ¿no? De conseguir pruebas rápidas, probablemente ante la necesidad de no conseguir las pruebas moleculares, que consiguieron pruebas rápidas, pues, ¿no? Como decir algo siquiera, ¿no? Pero la verdad es que nunca ha servido las pruebas rápidas para el diagnóstico de SARS-CoV-2 o de COVID-19. En ese momento se les hacía, porque es lo que había, ¿no?, a la mano, le hicieron, salió negativa, y asumieron que no tenía COVID, y la pasaron a internamiento, porque sí deben entender que hay sala de hospitalización para pacientes COVID y hay sala de hospitalización, no se puede mezclar, ¿no? O sea, evidentemente no se puede mezclar pacientes COVID con no COVID, sino sería un caos, ¿no? Los pacientes se van a contagiar. ¿Para qué ingresarían para contagiarse de COVID? Nadie ingresaría, ¿no? ¿Qué más les digo? La paciente antes de pasar el hecho que se relata en la historia, la paciente cursó con fiebre, con escalofríos, con malestar general. Efectivamente, se hace atender una paciente que tenía familiares que trabajaban en salud, así que conocían inmediatamente que tiene síntomas, la llevan a la paciente a hacer ver por el médico le dice que tiene infección del tracto urinario y le da tratamiento, como dice la historia, con macrodantina, ¿no? Toma macrodantina o nitrofurantoína, que es lo mismo, la macrodantina es la marca, durante 5 días. 5 días ha tomado. Y el quinto día de tomar, así pasa lo que se relató, ¿no?, en la historia. Ven ustedes también que llega con una presión 170, si es que no se nota, 100,70 milímetros de mercurio, cuando yo la voy a ver. Frecuencia respiratoria 24, saturación 90, con FIO2 de 0,32, que son 3 litros de cánula binasal. Y en el momento en que la vi, la frecuencia cardíaca estaba a 98, irregular, y estaba desorientada en tiempo. Estos son los, al momento que yo evalúo a la paciente, ¿ya? Y ya cuando voy a ver a la paciente ya tenía también los análisis, ya en curso, porque eso le toman en emergencia. Y tenía una hemoglobina 14, un hemograma con 16.500, 86% segmentados, bueno, los que todos deben saber, pero les digo, los leucocitos estaban bien aumentados y tenía aumento de los neutrófilos. No había desviación izquierda, o sea, no había bastones, solo 3% nada más, no había gran cantidad. Y las plaquetas llamaban la atención, que estaban en 97.000 leucocitos. Primera pregunta, ¿cuántos criterios de SOFA tenía la paciente? 3, doctor. 3. Stephanie, ¿no? Sí, sí, doctor. Como dice su compañera Stephanie, perfecto, son 3. ¿Me puedes decir cuáles son? La desorientación, la frecuencia respiratoria aumentada y la presión baja. Perfecto. Muy bien. Stephanie Álvarez. De acuerdo. Me parece muy bien justo que su compañera haya dicho rápidamente, porque eso es la idea, ¿no? Que tengamos los conceptos claros y podamos determinar rápidamente que tenía criterios de Quitsofa suficientes para poder sospechar de lo que ya saben, ¿no?, que es lo que tiene el paciente. Pero avancemos un poquito más. Mm, no miren el nombre, eso no debía haberlo borrado, ¿no? Pero para que vean la fecha, 2020, agosto 28, la paciente de 88 años, como ya dijimos, mujer, y hospitalizada en la cama 207, ¿no?, en la clínica que seguramente ya han identificado algunos, es lo de menos, eso no tiene relevancia alguna. Glucosa 84, creatinina 1,74 y PCR 85. Proteína C reactiva es un restante de inflamación. Normal es hasta 5, tenía 85, ¿no?, recontra elevado. Entonces, la siguiente pregunta, la creatinina está normal, tiene falla renal crónica, le parece que es falla renal aguda. ¿Qué decir de las alternativas?
Doctor, ¿con cuánto estaba la creatinina? 1.74. 1.74. Entonces, doctor, sí tendría una falla renal, pero sería una falla renal aguda. Aguda. ¿Qué aquí le pondrías? Aquí 1. Ya. Está bien, ya Franco. Solo que es aquí 2. ¿Por qué? ¿Por qué aquí 2? Tal vez eso no lo aclaré en la presentación. No quería de repente complicarlos, porque quería que se graben más lo que es falla renal aguda, elevación de creatinina más de 0.3, diuresis menos de 0.5 mililitros por hora por 6 horas y elevación de la creatinina basal 1.5 veces, más de 1.5 veces, ¿no? Y aquí 2 es cuando se le da más de 2 veces, ¿no? Se supone y luego se demostró que la paciente la creatinina basal era 0.7. Entonces, como tenía el doble de 0.7 es 1.4, tenía más de 2 veces, se concluyó que la paciente tenía falla renal aquí 2. Muy bien. Estos son los gases arteriales de la paciente. El pH 740, el PCO2 32, el PO2 71. Entonces, basémonos en el PO2 que es 71, acuérdense de ese dato y les pregunto cuál es el perfil del paciente. Doctor, la C, menos de 300. María del Cielo. Creo que sí, pero dime cuánto te salió. María del Cielo, ¿no? Sí, 221,9. Ya, perfecto. ¿Y cómo has hecho para tus compañeros? Diles cómo has hecho para calcular eso. Se divide el PA2, que era 71, sobre 0.32, Exacto. y eso salía 221,9. Así es. Entonces la alternativa es menos de 300. Muy bien, sencillo, ¿se dan cuenta? Sencillo, pueden ustedes sacar el PAFI fácilmente. El sedimento, no le tomé foto, Matías 10 por campo, leucocitos 30 por campo, nidritos positivo, urocultivo estaba en proceso. Como dice la teoría, hay que hacer estudios de imágenes, se hizo una ecografía que decía microlitiasis renal bilateral, signos sugestivos de pielonefritis crónica derecha, lo que informaba la ecografía. Entonces, con todo esto podemos concluir que la paciente, ¿qué cosa ha tenido? La C, doctor. No sé, Urosepsis. Sí, doctor, sí. A ver, pielonefritis. han dicho la C y me han dicho urosepsis. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? Serían las dos, urosepsis y pielonefritis complicada. Así es, Carla, ¿no? Sí, Carla Murillo. Carla Murillo. Exacto, lo que dice Carla es cierto, porque recuerden una cosa, o sea, la urosepsis no viene sola, ¿no? O sea, tú puedes poner, también pues válido que pongas urosepsis, ¿no? Se supone que si es una urosepsis, proviene de una pielonefritis, se puede suponer. Pero es mejor que uno, por lo que es, ¿no? Realmente. Es una pielonefritis complicada, tiene microlitiasis, por la edad, por la antecedente de hipertensión, por el antecedente de fibrilación, por los medicamentos que toman. Y obviamente, quien duda, es una urosepsis. ¿Por qué? ¿Por qué es una urosepsis? Porque tiene plaquetas disminuidas, porque tiene creatinina elevada, porque viene con la presión baja,
porque ha tenido el PAFI en 200. O sea, si yo le aplico el puntaje de SOFA, no les he pedido que hagan SOFA porque lo veo un poco más complejo. Pero si aplican SOFA, fácil va a tener 7 puntos de SOFA esta paciente, ¿no? Por PAFI nomás, que salió 220, va a tener 3 puntos. Por falla renal va a tener 2 puntos, son 5. Por escala de coma de Glasgow va a tener un par de puntos, son 7. Por plaquetas va a tener otros 2 puntos, son 7, 8, 9 puntos va a tener de SOFA. A grosso modo, me puedo equivocar. También tengo que decirles eso, ¿no? Si bien es cierto, les pido que Quick SOFA lo hagan de inmediato como lo ha hecho su compañera, pero cuando cuando apliquen SOFA, no tienen que tener todo en la mente, ¿no? Para eso utilizan las calculadoras médicas. Esa es la utilidad de tener un dispositivo que te pueda ayudar a calcular, porque tener en la mente exacto todos los valores de creatinina para darle puntaje, ¿no? La bilirrubina menos de 1.20 puntos, de 1.2 a 1.9, es un poco complicado tener todo en la mente. Por eso es mejor aplicar el SOFA usando calculadora médica. Carla Murillo, un ratito te voy a anotar. Y seguimos con el siguiente caso. ¿Qué más? Ahorita les comento algo más sobre el paciente para los que no se han dado cuenta. Algo más. Ya está. Entonces, esta paciente presentó desde el comienzo una pielonefritis complicada. Desde hace una semana más o menos. ¿Ya? Y van de un médico X y el médico, como lo que pasa en muchos casos, hace un diagnóstico de infección urinaria. Ah, tiene infección urinaria. Y para ese médico, las infecciones urinarias se tratan igual, sea alta, sea baja, sea complicada, sea no complicada. Y le da un medicamento que es la nitrofurantoína, que se utiliza para cistitis, pero que no se utiliza para pielonefritis. Y no se utiliza porque este medicamento no llega al tejido renal y no se recomienda por eso. Pero cuando alguien no tiene el conocimiento de esta situación, cree, no lo hace de mala fe, pero de todas maneras es algo perjudicial. Entonces, eso tal vez quiero que entiendan, ¿no? El hecho de no saber algo y recetar un medicamento inadecuado, ¿qué conduce? La paciente se ha podido morir porque tenía 9 puntos de SOFA, ¿tá? Con sepsis, porque el SOFA no solamente te sirve para ver si cumple criterios de sepsis o no, sino te sirve para ver la mortalidad. Y con 9 puntos de SOFA la paciente tiene una mortalidad de 50%, o sea, se puede morir la paciente. ¿Por qué? Porque así, como en el primer caso que les presenté, que era una cistitis y que no requería antibióticos parenterales, y le dieron un medicamento y no le hizo mal a la paciente, le hizo bien, mejoró, pero podía haberle causado algún daño a esa paciente anterior. Asimismo, en esta paciente le dieron nitrofurantoína y ese medicamento no le cubrió la infección, no le controló la infección. Y entonces la paciente, la enfermedad ha seguido progresando. Y ya la paciente, qué duda cabe, cuando vino séptica. El hemograma, la PCR, la creatinina, las plaquetas. La paciente vino séptica, ¿no? Entonces, una infección que debió controlarse hace una semana con antibióticos apropiados, no se controló, y la paciente hizo sepsis. Entonces, la paciente estaba ya mal, se notaba muy malita, estaba en su camita, seguramente con malestar, seguramente con fiebre, seguramente con escalofríos. Se va a levantar al baño, pero como tenía hipotensión, porque llegó con hipotensión, y eso no estoy presumiendo, eso llegó la paciente hipotensa, entonces se levanta y al levantarse usted, un paciente hipotenso, obviamente la sangre no va a llegar adecuadamente, no va a perfundir el tejido cerebral. Y entonces la paciente perdió el conocimiento. Y como tenía náuseas, parte de la infección urinaria, es náuseas, y llegó a vomitar, le encontraron pues, con vómitos y le encontraron al lado de la cama, ¿no? ¿Y por qué razón llegó saturando bajo? Primero porque estaba con la presión baja, y la presión baja normalmente causa
como no censa bien los equipos, te marca saturaciones bajas, pero la otra razón principal y el otro diagnóstico que podía agregarse al paciente es que está haciendo un compromiso pulmonar. Estaba haciendo el PAFI, como bien dijo su compañera, tenía 221 más o menos, y eso ya es un criterio de distrés respiratorio. Entonces, la paciente, aparte de tener pielonefritis complicada y urosepsis, ha tenido falla renal aguda, aquí 2, y ha tenido insuficiencia respiratoria aguda, 2 puntos, debido a síndrome de distrés respiratorio del adulto moderado. Entonces pasaba unos momentos más, un día más, que no la trajeran, no la hicieran ver, no le dieran tratamiento adecuado, la paciente se iba a morir seguramente, iba a fallecer por todas estas cosas que estaba cabalgando una sepsis, ¿no? Estaba dañando riñón, dañando el pulmón, dañando el sistema cardiovascular, dañando el sistema neurológico, porque recuerden que la paciente ya no estaba tan lúcida como era antes, ¿no? Por eso tenía una escala de Lagrange de 12. Entonces entienden, y eso quiero que ustedes la puede ser que en un momento no pase nada, ¿no? Te den un antibiótico que no es adecuado, que se tomen las cosas a la ligera, y pues que no pasa nada, como en el primer caso. Pero como en este segundo caso, puede ser que la paciente corra en riesgo su vida. Y eso no debe pasar, ¿no? No debe pasar. Segundo caso. Esto ha sido hace un mes más o menos, ¿ya? Es una paciente interesante, esta paciente. Tiene 45 años, igual, esta es la historia de la enfermedad. Esto lo hace el médico igual que lo anterior, eso lo hace el médico de piso, ¿ya? Yo cuando voy, ya el médico le echo normalmente esta historia, y yo bueno, obviamente pregunto, hablo, y algunos datos más puedo obtener, ¿no? Dice el paciente de sexo femenino de 45 años de edad, refiere que hace 2 semanas va presentando de forma esporádica malestar general y dolor de cabeza. Hace un día empieza con dolor de cintura, por lo que se hace colocar una ampolla de dolor neurobión. A pesar de ello, sigue el malestar de cintura y presenta fiebre de 39 a 40 grados centígrados, que no cede al Replimán en tabletas, que tomaba cada 6 horas. El día de hoy amanece con mayor malestar general, dolor de cintura, fiebre, que no cede a la medicación, por lo que acude a emergencia de esta clínica, es evaluado, se le solicitan exámenes de sangre y urocultivo, y se le hospitaliza para tratamiento médico respectivo. ¿Qué cosa me llamó la atención de esta paciente? Que yo obtuve datos que me dijo, ¿no? La paciente, ¿no? Cuando yo le evalué tenía esto, ¿no? Cara lúcida orientada, saturaba 94 con FIO 2021, a diferencia de la anterior paciente. La frecuencia respiratoria estaba un poco aumentada, como ven acá, la frecuencia cardíaca también estaba en el límite, la presión estaba a ese nivel. Y tenía una diuresis de 200 centímetros en 6 horas, pesaba 75 kilogramos. Y la paciente me había dicho que la paciente estaba viviendo en Francia, había llegado recién hace poco a Arequipa, creo que su esposo es agregado militar, algo así, y llega a Arequipa, y días antes de venir a hospitalizarse, se reencuentra con sus amigos, eso no lo dice la historia, por eso yo estoy aclarando, y sus amigos de toda la vida, sus compañeros, y tienen una reunión, una fiesta COVID, no es tiene una reunión, ¿no? Y toman bebidas alcohólicas, ¿no? Y luego de ingerir las bebidas alcohólicas se siente muy mal, ¿no? Hace una semana se siente muy mal, y cada día peor, con dolor, y ella pensaba que todo esto era debido a la resaca, debido a lo que había exagerado en tomar las bebidas, en lo que había aparentemente todo eso, y por eso pensaba al comienzo que era eso y que sí iba a pasar, por eso no venía, porque yo le decía por qué razón ha demorado tanto en venir, ¿no?
Ya van a ver los análisis, cómo vienen los análisis. Después me cuenta también que tuvo algún problema con una clínica, con la atención de su familia, y tenía cierta desconfianza. Entonces ella dice que prefirió que la atiendan en casa, llamó a un médico, el médico la atendió y le puso una dosis de amicacina, ¿no? Lo que les digo, ¿no? Todo el mundo hace eso, ¿no? Todo el mundo está cortadito con la misma tijera. Le hacen un cultivo, es lo bueno, le hacen un cultivo y después de tomar el cultivo le pone su amicacina, 1 gramo. Y ella se había hecho poner varias veces doloneurobión, que la gente cree que eso es bueno para la columna, no sé de dónde han sacado, que eso no sirve para el dolor lumbar, ¿no? Pero, bueno, no es de tratamiento. Ninguna literatura dice que hay que usar vitaminas para el dolor de espalda. Esa es otra aberración de la evidencia, ¿no? ¿De dónde salen esas cosas? No lo sé. Y así viene la paciente, ¿no? Con esa segunda. Además, tiene un dato interesante. La paciente desde 2017 presenta episodios de fiebre, me menciona. Presenta episodios de fiebre y cuando ha estado viviendo como 3 años en Francia, acá en Arequipa, antes de irse, le hicieron un montón de análisis, me dan una carpeta con los análisis que tenía, en los cuales mostraba aumento de leucocitos, 14.000, 15.000, 16.000 leucocitos, y aumento de las plaquetas, 400.000, 450.000, 500.000 plaquetas. Aumento de la PCR, 10, 15 de PCR. Y esos análisis la ha tenido siempre. Y me trae otra carpeta de los estudios que le hicieron en París. En París le hacen estudios de todo, ¿no? Le han pedido para enfermedad autoinmune, anticuerpos antinucleares, perfil ENA, resonancia magnética de la médula espinal, resonancia magnética cerebral, tomografía abdominal, densitometría ósea, le han hecho estudios de medicina nuclear, le han hecho gammagrafías, todo, y no encuentran ningún diagnóstico. O sea, es interesante ese dato, ¿no? Más, al final les voy a decir qué cosa constituye toda esa clínica que tiene el paciente. Pero al momento, cuando la paciente va con síntomas tal cual se describen, ¿no? Dolor, malestar, calosfríos más tenía la paciente, ¿no? Y recuerden la presión, la frecuencia, y les pregunto cuántos criterios de Quitzofa tenía la paciente y cuáles son. 2, doctor. 2. ¿Qué me dijo, Verónica? Sí, doctor. ¿Cuáles son? Sería la presión sistólica de 100 y la frecuencia respiratoria de más de 22, que en este caso tiene 24. Muy bien, Vero. Muy bien, Vero. Perfecto, vamos a anotar de acá. Perfecto. No hay nada que comentar al respecto, está muy bien. La siguiente pregunta para ustedes. Dice que, a ver, recuerden, ahora voy a poner la diapositiva. Tiene 200 centímetros o mililitros, como quieran, en 6 horas y la paciente pesa 75 kilos. Entonces la pregunta es, ¿tiene oliguria? ¿Tiene poliuria? ¿Es normal? ¿Falla renal aguda? Y la respuesta de A y D son correctas. Doctor, tiene oliguria. Sale 0,4. Stephanie, tienes razón, pero algo más, Y falla renal aguda. falla Falla renal. renal El criterio aguda. de falla renal aguda. Sí, la E. Perfecto. Ya, pero creo que Stephanie fue la primera, ¿no? Muchos dijeron, pero creo que sí. Stephanie, ¿dónde estás? Acá está. Ya, entonces está bien, ¿no? Le han sacado la cuenta. Está muy bien eso, ¿ah? Me parece. Cuando yo, lo que sea, ¿no? Doy hablo sobre un tema o algo, y noto que ustedes responden
Entonces, puedo decir que de repente la mayoría me ha entendido y ha podido captar rápidamente lo que quiero decir, ¿no? Y tal vez resaltar que es importante esto, ¿no? Porque la diuresis te marca rápidamente si el paciente tiene falla renal aguda, sin tener valores de creatinina, porque puede ser que ustedes estén trabajando, digamos, en una parte donde no tengan laboratorio, ¿no? Pero ya con esa diuresis ustedes tienen, y está sustentado en una guía de práctica clínica. O sea, eso no es una opinión, no es que ustedes digan, no, tal vez esto, tal vez, no, 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 está claro. Sacan la cuenta y tienen menos de 0,5 mililitros por kilo por hora, tiene falla renal aguda el paciente. Y donde sea ustedes van y sustentan. ¿Por qué? Y responden, por esto. Entonces, es lo que tal vez yo quiero que ustedes, esas ideas estén claras, ¿no? Obviamente, la medicina no es tan simple como hacer un cálculo, ¿no? Hay muchas cosas más, esto es una pequeña cosa. Pero si ustedes las pequeñas cosas no las tienen claras, lo demás peor, pues, ¿no? Es lo que yo pienso, ¿no? Es lo que yo les decía, ¿no? Si los médicos no saben infección urinaria, ¿qué pueden saber? Si un médico X, yo no hablo, yo no señalo con el dedo a nadie, en general estoy hablando, si un médico no me sabe clasificar, no me sabe si el paciente tiene cistitis, o tiene pielonefritis, o tiene urosepsis, o es complicada o no es complicada, ¿qué sabe? O sea, si es tan frecuente esto y tan común, y no lo va a saber, entonces, ¿qué va a saber? ¿De qué puede saber? Es una pregunta válida, ¿no? Si no sabes el ABC de las cosas, tú vas a saber Z, Y, X. Puede ser, ¿no? Casos extraños, ¿no? Pero no sería algo lógico, ¿no? Uno tiene que empezar por lo básico y saber bien lo básico. Pero, por ejemplo, ayer hemos discutido un caso de una paciente, ¿no? Tenía una crioglobulinemia mixta, la paciente. Yo pasé visita me sacaron de visita, porque te pasado visitas frecuentemente, pero hace 15 días me tocó una guardia. Una paciente que hizo polineuropatía aguda, ¿no? Y fiebre, y dolor articular. No me cuadraba, ¿no? Decía, puede ser un Guillain-Barré, pero no creo, no se comporta de esa manera. Entonces le digo al médico, al salirme de guardia, al entregarle el turno, le digo, pídele criolutininas y, y otros análisis más, ¿no? Le pide, hace 15 días, más todavía creo, y después a mí no me tocó, pues, ¿no? Me mandaron acá y estaba haciendo acá, y donde justamente la fecha que les mencioné fue el 31 de mayo que me tocó CAI, el primero también me tocó CAI, después me tocó otros, no me tocaba hospitalización a ver la paciente. Regreso después de tiempo, la semana pasada regresaba a ver a la paciente, y la paciente re mal, ¿no? Re mal, hipotensa, febril, leucocitosis, anemia marcada. Y entonces reviso el paciente y tenía crioglutininas positivo. Alguien había dudado del resultado, le había pedido nuevamente y salió nuevamente positivo. Y nadie tomó la decisión sobre eso, ¿no? O sea, crioglutininas positivo, anemia hemolítica, tenía anemia y nadie pensó que podía ser hemolítica. Estaban poniendo sangre y sangre y sangre. No, está perdiendo en una parte. Llamen al gastroenterólogo, llamen al hematólogo. Y eso es mucha que me molesta porque no puede, ¿tú qué estás ahí? O sea, ¿tú qué haces ahí entonces? Piensa, pues, ¿no? Tienes que pensar. Y en la paciente le pedimos CUMS, salió positivo. Estaba haciendo una crioglobulinemia y todo lo que tenía la polineuropatía era por crioglobulinemia. El compromiso hepático, que tenía también ictericia, todo eso, por crioglobulinemia. La polineuropatía por crioglobulinemia. La anemia hemolítica por crioglobulinemia. Y probablemente sea una vasculitis crioglobulinémica. No nos terminó de hacer los estudios porque se puso mal y al final la paciente, los familiares molestos con el servicio, tanto tiempo que están mal y por otras cosas más, se la han llevado al Ministerio de Salud, o sea, atender al Ministerio de Salud la paciente. Una entidad rara, ¿no? O sea, primera vez en mi vida yo que veo una crioglobulinemia, pero tenemos pues que revisar el caso, y me he puesto a revisar el tema, ¿no es cierto?, con mucho interés, y darme cuenta que todo lo que tenía la paciente era por crioglobulinemia.
Pero, o sea, yo digo, ¿y para qué? O sea, los demás que pasan visita no saben analizar las cosas, tienen que aprender a analizar las cosas. Muchos casos yo veo que está ahí, o sea, el diagnóstico que está tocando la puerta, está diciendo, acá estoy, y tú no quieres, ay, ya es que- Entonces, si tenían todos los, tenía los criterios, tenía factor reumatoideo positivo, es un criterio de diagnóstico. Unos positivos, claro, no le pidieron, pues, se le pidió después, pero tenía creatininas positivos 2 veces, ¿no? Y tenía otros marcadores más, y el cuadro clínico era clarito para eso, ¿no? Pero no, pues estaban, no sé qué cosas, en buscar la opinión del hematólogo, que el ginecólogo, para ver si está perdiendo sangre por el... y un paciente con anemia, no pueden pues, no pensar en anemia hemolítica. O sea, tienes un paciente, mira, que la hemoglobina estaba en 13, de repente en 11, después en 7, después en 5, y no hay ninguna pérdida sanguínea. Es más, le ponen sangre, 2, 3 paquetes globulares, la hemoglobina sube a 9, después 9, baja a 8, baja a 4, y no hay ninguna pérdida sanguínea en ninguna parte. Tienes que pensar en anemia hemolítica. O sea, hay cosas que a mí me llaman la atención. ¿Y eso por qué es? Pienso yo, ¿no? Es mi opinión. Por o sea, la base, ¿no? O sea, no han leído anemias, ¿no? Como no han leído anemias, o han leído superficialmente anemias, o han leído anemias hace 10 años y se les ha quedado algunas cosas, pero eso es pues anemia. Cuando tienes un caso así, pides reticulocitos, pides un frotis de sangre periférica, y ves pues, si hay quistocitos, no hay quistocitos. Ayer podemos presentar el caso clínico y he hecho pues mi catálogo. Les he dicho, esto que les digo les he dicho yo, porque hay que decirles, ¿no? Yo creo. ¿Por qué no se pidió eso? ¿Por qué no se hizo? Y les he aclarado para que no se enojen conmigo, porque digo, no, eso no lo digo en forma como siempre hago, no con el afán de señalar, decir, tú no hiciste o tú no. En general hablemos como servicio. ¿Por qué no se pidió eso? ¿Por qué no se planteó pedir eso? ¿Por qué no se pensó en eso? ¿Por qué no analizaron si tenía ya creatinina positiva? ¿Por qué no analizaron y llegaron a la conclusión que tenía eso? Entonces, tantas cosas que pasan la principal razón no es, creo yo, ¿no? Porque todo está para leer, ¿no? Creo que no es que alguien tenga que tener, digamos, mucha creatividad o una cosa, nada especial. Simplemente tienes que darte el tiempo para revisar el caso y preguntarte, ¿y por qué tiene esto? Y si no sabes, te pones a leer. ¿Acaso el paciente ha estado un día? El paciente ha estado 25 días hospitalizado. 25 días en ese día. Y los últimos días, cuando pasó visita, recién ya el diagnóstico, que tal cosa, que a pulsarla, darle metilprednisolona, darle tratamiento, ya la paciente estuvo mal, ya se desmejoró, ya los familiares también ya estaban molestos, ya hicieron llevársela, la llevaron. Ahora, donde se la han llevado, no sé si estarán también, o sea, la verdad que, porque tú dices, ya les había mencionado, ¿no? Los errores que ocurren, que yo veo que ocurren en el MINSA, ocurren en el seguro igual, o sea, no es que, no existe tal cosa, no es cuestión de entidad, sino es cuestión de cosas fundamentales, yo creo, de la formación, tal vez, ¿no? De los médicos. Que yo no digo que me he formado bien, cuando yo hablo esto a veces pueden tomar como decir, mira, ¿qué se cree? No se trata de eso, o sea, yo me puedo equivocar miles de veces. O sea, el hecho de equivocarme no puedo señalar errores, porque entonces si como todos nos equivocamos, entonces nadie señala nada y todos vivimos ahí, en el mismo nivel, ¿no? O sea, todos vivimos bajo los mismos conceptos, ¿no? Pues no, siempre como me equivoqué, ¿para qué digo nada, no? Todo, yo cuando hago esto no digo que yo no me equivoco, ¿no? Eso no quiere decir, nadie es infalible, todo el mundo se va a equivocar, pero eso no significa que no podamos tratar de mejorar. ¿Y cómo vamos a mejorar si no señalamos los errores? ¿Cómo mejoras si crees que estás haciéndolo bien? ¿Cómo vas a mejorar si te crees que eres la última chupada del mango y sabes todo y no me equivoco nunca? Tienes que darte cuenta que te estás equivocando para poder
cambiar, porque si no vas a seguir el mismo camino, ¿no? Eso sucede en muchos lados, ¿no? La gente se cree lo último, lo que sabe, lo máximo, y nadie les dice nada y creen, pues, ¿no? Son hasta dioses, ¿no? Y no es así, pues, ¿no? No sé si les mencionaba, ¿no? La otra pacientita, le he ingresado en marzo, una paciente, les cuento si es que no les he dicho. En marzo ingresa a Goyeneche por Guillain-Barré. Ha ingresado a la UCI de Yanaguara, ha ingresado en mayo a medicina. Ese sector no me tocaba pasar a mí, nunca la he visto, y siempre ponen, como hay una pizarra, ponen ahí, ¿no? Y la paciente decía que tenía secuela de Guillain-Barré. Secuela de Guillain-Barré. La paciente tenía 260, yo cuando la he visto, así la 261 atención. También he tomado fotos de ese caso clínico porque quiero acomodarlo para presentarlo. O sea, mi atención es la 260 y recién se repara que la paciente tenía proteinuria. Y la proteinuria no va con Guillain-Barré en la vida, jamás. Y se le ha hecho una punción lumbar. Yo le he hecho una punción lumbar ese mismo día que he tenido los resultados. Lo con la familia le he hecho una punción. Me mandaba a analizar el líquido. Tiene disociación albúmino-citológica. Y recién se está planteando, se ha empezado un nuevo tratamiento. Hemos pedido una consulta al neurólogo. Bueno, yo no le he pedido, yo le he pedido para que le haga electromografía, ¿no? La electromografía dice que tiene polineuropatía desmielinizante y axonal severa, ¿no? Lo que concluye, ¿no? Entonces, es interesante porque la discusión sería, ¿es una polineuropatía desmielinizante crónica inflamatoria o es una polineuropatía vasculítica? Esa sería la discusión, para ver el esquema de tratamiento a dar. Para mí es vasculítica porque yo no encuentro que una polineuropatía desmielinizante crónica inflamatoria se asocie a proteinuria, de ninguna manera. Igual que Guillain-Barré, no hay. ¿Qué pone el neurólogo? Paciente queremos que cursa con cuadro de Guillain-Barré. Esta paciente está desde marzo y Guillain-Barré. Sugerimos inmunoglobulina. O sea, es a veces para... ¿De dónde sacan esas cosas? O sea, a veces yo voy al servicio y encuentro casos que me salgo a veces siendo cólera. Y reitero, no es que yo, o sea, esté diciendo, oh, no me equivoco. No, no es así, sino que no se trata de eso, no se trata de eso. Se trata de que si tú ves algún error demasiado llamativo, ¿cómo va a decir Guillain-Barré un paciente? La definición de Guillain-Barré es un paciente que tiene una evolución de 4 semanas. Si pasa de las 4 semanas, ya no es Guillain-Barré. O sea, si tienes un paciente con un daño neurológico más allá de las 4 semanas, que progresan los síntomas, como la paciente, no puede ser Guillain-Barré. La paciente está desde marzo, desde fines de febrero en Goyeneche, desde marzo en Guillain-Barré. Estamos en junio, ya vamos a llegar a julio, Guillain-Barré. Ya no sé, tanta deficiencia puede haber, no entiendo eso. Bueno, mejor no sigamos porque yo a veces empiezo, no termino. Regresamos a nuestro caso. Miren el control de la hemoglobina, cómo ha mejorado. Perdón, del hemograma. La hemoglobina tenía anemia, es otra cosa que me llama la atención. Los glóbulos blancos, 25.700, tenía un montón de glóbulos blancos, ¿no? Igual los neutrófilos recontra aumentados. Las plaquetas, ¿se acuerdan? La otra paciente tenía 97.000 o algo por ahí. Este paciente no, cada paciente es diferente, ¿no? Mira, la paciente anterior tenía menos leucocitos, ¿ah? Algo de 16.000, si mal no recuerdo. Él tiene 25.000. Pero la otra paciente bajó las plaquetas, en este caso no. ¿Por qué la otra paciente llegó más rápido a la disfunción? Seguramente por la edad. Recuerden, la edad 83 y esta paciente 45. Y lo que había su compañera calculado. Me dijo, ¿tiene falla renal? Efectivamente. Y eso podrían haberlo visto antes de tener la creatinina. 3.43. Y esta paciente, esto llama la atención, ¿no? ¿Cómo ha hecho tanta falla renal, no? Y cómo el comportamiento diferente. La paciente anterior tenía 1.70 y pico. Y tenía más compromiso sistémico. Y esta paciente tiene más compromiso renal. ¿A qué puede ser que yo piense que tenga esto? Recuerden, ¿no? Tomaba Reprimán, se ponía doloneurobión, el médico le puso amicacina, recuerden, ¿no? Entonces, ¿eso tiene consecuencia? Claro que tiene consecuencia. Acá está la consecuencia. Pues no tiene sentido, pues, ¿no?
lo que predominaba en la paciente era esto, el compromiso renal, ¿no? Claro que la sepsis puede haber influenciado, por supuesto que sí. Bueno, ya le estoy dando un diagnóstico. Pero, la enfermedad de fondo ha influenciado, pero otras cosas también, ¿no? Para aliviar tanto nivel, tiene que haber sido lo demás que le digo, ¿no? Esa micacina que le pusieron, el doloneurbión que tiene un analgésico que le pusieron, que le ponían cada vez que tenía dolor, el reprimán que se tomaba cuando tenía fiebre y cuando tenía fiebre alta, seguía tomando. Y la otra cosa interesante, la otra paciente que tenía bastante falla más que esta paciente, la presión y todo lo demás, fíjense, tenía PCR de 85, creo, ¿no? Fíjense acá, 222. 222. Y los gases arteriales, ¿no? El PO2 de la paciente anterior, acuérdense, era 71 o 72. Acá es 68. Pero la paciente anterior recibía oxígeno. Esta paciente no recibía oxígeno. Entonces, a ver, preguntas. Lo más sencillo de todo, ¿cuál es el PAFI del paciente? Doctor, menos de 300. 323. Juana, a ver, Juana, ¿cuánto te salió? Sería menos de 300. Doctor, me salió 285, 27, pero no estoy segura. A ver, vamos a ver, ya primero vamos a ver. Déjenme ver la 68. Ya. Juana dijo menos de 300, no es así. ¿Alguien más me dijo? Doctor, ¿sería 323? 321. 324. Sí, ¿quién me dijo primero 323? Yo, doctor, Cris Llerena. Yo, doctor, dije en la anterior que todos hablaron. Manuel y Cris, ya. 300, así es, 300. Ya, 300 y tantos es. Pero bueno, la respuesta sería menos de 400, la B. Bien, vamos a anotarlo, chicos, no se preocupen. Cris y Manuel, ¿no es cierto? Sí, doctor. Sí, doctor, Cris Llerena y Manuel Ceballos. Manuel Ceballos. Perfecto. Muy bien, chicos, estamos bien. Vamos avanzando. Solo que esto no debe quedar duda, no sé, alguien se ha equivocado, pero con calma lean las cosas, ¿ya? Es una división simple, no se equivoquen, por favor. ¿Qué les parece la creatinina? ¿Qué opinan? Tiene una falla renal aguda, aquí 3. Aquí 3. Muy bien. Aquí 3, ¿no? Porque el aquí 3 es más de 3 veces el valor normal. Se supone que ya tu valor normal, no tengo, la última semana no tengo una creatinina, no se ha hecho la página de creatinina reciente. Tiene de hace meses, porque tiene muchos análisis, como les comentaba, pero la última semana no tiene. Pero se supone por la edad, que es mujer y todo eso, debe tener 0,7, ¿no? 0,8 ya, ¿no? Entonces multiplica 0,8 por 3, 3 por 8, 24. Y tiene 34, 3.4. Un aquí 3 eso. Es un aquí 3. Muy bien, Gianfranco. No, eso no es complicado. Pedirles esto. Pero les digo ya, o sea, la paciente tiene básicamente, puntúa en SOFA por 2 motivos. Uno, el PAFI que me acaban de decir, porque si bien es cierto, no me acuerdo todo de SOFA, pero más de 400 es 0 punto, menos de 400 es 1 punto. Tiene menos de 400, porque el otro nivel sería menos de 300 y no tiene menos de 300. Entonces tiene 1 punto de SOFA. Perdón, 1 punto de SOFA por PAFI.
Y el otro que puntúa es la creatinina. La creatinina 3.4 hasta 3.4 es 2. De 3.5 en adelante ya sería 3 puntos, ¿no? Entonces tiene 2 más 1, 3. Entonces el puntaje de SOFA es 3, la paciente. Eso. Esta es mi valoración, ¿no? Mi valoración. Cuando yo veo a la paciente, igual como, ¿no? Así de fe es mi letra, ¿no? Pero dice sepsis, foco urinario, SOFA 3, falla renal aguda, aquí 3, hipocalemia, porque tenía el potasio en 2.4, 2.5, como dice acá. Al examen físico, luz dentada, escala 15, no focaliza, corazón, ruido cardíaco, microvasculares, pulmones no soplos, pulmones muy opasamos como pulmonares, abdomen blando depresivo, dolor en hipogastrio, sensibilidad en ángulo costo vertebral bilateral. Plan, mantener tratamiento, balance hídrico, reclamar resultados de hemocultivo, solicitar hemocultivo, control de creatinina, urea, hemograma PCR. Por la falla renal no le corregí el potasio en un momento, le pedí un electrocardiograma antes de manejar la hipocalemia de la paciente. Entonces, esta foto, ¿por qué quiero decir esto, no? Que tengo que ser congruente, pues, ¿no? O sea, si yo les enseño y después yo pongo diagnóstico y tú, ¿no? Entonces, pues no sería hipócrita, ¿no es cierto? Que yo les diga, hay que aquí clasificar, hay que poner SOFA, hay que hablar de falla renal aguda, hay que clasificar, y de repente yo hago mis evaluaciones y no lo hago, ¿no? Entonces, eso sí, no te sustento. Por eso, y si ustedes lo hacen en la práctica, ahorita de repente con un tiempo se olvidan, y pueden olvidarse, ¿no? Tienen derecho a olvidarse porque pasan un tiempo hasta que vean de repente casos similares. Pero ya cuando vean, tengan esa costumbre de hacerlo siempre, ¿no? De revisar siempre. Entonces, de tal manera que ya les va quedando. Incluso el SOFA, si bien es cierto, el SOFA, tiene varios parámetros, así, no lo tienen así como una fotografía, pero sí pues tienen cierta idea, ¿no? No necesitan de repente ni siquiera una calculadora médica, pueden, ya tiene tantos puntos, porque son cosas básicas, ¿no? De manejo del día a día, ¿no? La sepsis, ya les decían, ustedes tienen que definir los pacientes con sepsis, porque si no definen los pacientes con sepsis, no van a poder dar el tratamiento adecuado, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento adecuado, no? Hemocultivo, estudio de ecografía. Se le hizo ecografía, que no le puse la imagen acá, la ecografía salió normal. Le pedí una tomografía a la paciente, porque después de 3 días seguía con fiebre. La tomografía salió normal, ¿no? Entonces, tratando de aplicar lo que dice la guía de práctica clínica, y la mayoría de los pacientes van a tener éxito cuando tú manejes así de esta manera, ¿no? Y al contrario, cuando hagas cosas como en el caso del primer caso que le dieron un tratamiento que no correspondía, te puedo decir que la mayoría de los pacientes se van a complicar. Algunos tal vez no, pero la mayoría sí se va a complicar. Eso al final de cuentas es la resumen, ¿no? Cuando ustedes apliquen la evidencia científica, la mayoría de sus pacientes van a ir bien. Y cuando no apliquen, la mayoría de los pacientes van a ir mal. Entonces, pero a veces cometen el error de decir, no, pues yo le di tal cosa y me fue bien. Esas son anécdotas. Eso no significa que hay que hacer eso. Es como ahora, ¿no? La gente que dice, yo me tomo, ¿cómo se llama esta sustancia? Hidróxido de cloro, esa cosa se toma, y no me da. ¿Quién sabe? O sea, es absurdo, ¿no? Porque yo puedo decir, yo rezo todos los días y no me da COVID. No, ¿qué tiene que ver eso? Es una anécdota, no significa que eso funcione, ¿me entienden? Alguien puede decir, no, yo como espinaca todos los días y no me ha dado. Entonces, no, así no es la cosa, ¿no? Por eso existe evidencia, por eso se hace estudios, si tal o cual cosa modifica, ¿no? la evolución de alguna enfermedad, de algún tratamiento, ¿no? El hemograma rápidamente mejoró con el tratamiento antibiótico, 9200, la hemoglobina seguía en 10, ¿no? Las plaquetas siempre normales. Igual el hemograma seguía bajando, 6900, casi se normalizó. La diuresis de la paciente el día siguiente, la orina estaba 600 en el turno de la mañana, 600 en el turno de la tarde y 1200 total, 2400. La creatinina bajó al día siguiente o a los 2 días a 1.19, la PCR bajó a 62. Y
tendría que decirles este punto, pero creo que todo el mundo sabe, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico del paciente final? ¿Qué ha sido la paciente? Manuel, tú me estás diciendo qué cosa es que tiene la paciente. Diagnóstico. Chicos, el diagnóstico final, dígame. Una urosepsis, doctor. Claro, Manuel, justo, una urosepsis. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Qué más ha tenido el paciente? Mm, mm, Falla renal aguda, ¿no es cierto? Falla renal aguda. Doctor, entonces también tendría hipocalemia. Hipocalemia, muy bien. Y también ha tenido anemia. Le estudié la anemia, no le puse ahí porque no correspondía al tema. Le pedí reticulocitos, salieron disminuidos los reticulocitos, le pedí ferritina, salió normal, transferrina salió normal. Estudiamos la anemia, ¿ya? Porque es lo que debe hacerse, es estudiar las anemias, no es que se deja así nomás las cosas. No puedes asumir, mucha gente dice, ¿no? Tiene anemia, come tal cosa, come carne, come, no, ¿de dónde es eso? Eso no quisiera escuchar nunca a un alumno o a un colega, ¿no? Y sin embargo a veces se escucha, ¿no? La anemia puede ser una situación multifactorial, ¿no? Puede ser por deficiencia de vitamina B12, puede ser anemia hemolítica como les contaba esa pacientita, puede ser un sangrado, puede ser una anemia de celos falciformes, puede ser una talasemia, ¿no? Puede ser una sideremia, puede ser una enfermedad crónica. Había que pedir epsidina si tiene sospechas de enfermedad crónica. Es decir, no se puede decir así alegremente, decir, come tal cosa, ¿no? Hay que ver qué cosa es la anemia, buscar la causa, ¿no? Antes de estar dando consejos que es válido para personas que no conocen de medicina, no saben de medicina, pero para nosotros no. Bien, les comento más de la paciente ya quería enseñarles, voy a ver si consigo ahorita ¿Se acuerdan que les decía que la paciente tenía un cuadro clínico caracterizado por fiebre, por velocidad de sedimentaciones aumentadas, por ser aumentada, por trombocitosis, y nunca le descubrieron nada, ¿no? Al paciente. Bueno, cuando superó el problema, la paciente le dije que me buscara para verla en consultorio externo, ¿ya? Y me trajo una carpeta completa de estudios, ¿no? Y todo, le han hecho de todo a la paciente. Y entonces, pero no hicieron algo con la paciente, no le preguntaron o sea, no le, no le dijeron
No le dieron un diagnóstico a la paciente. Y básicamente me parece a mí, porque no le preguntaron qué síntomas tenía, ¿no? La paciente, aparte de lo que les he dicho, ¿no? Y lo que la paciente refería era dolor lumbar, de tipo inflamatorio, ¿no? Y ustedes están viendo ahí lo que le pedí una resonancia magnética de la articulación sacroiliaca, que son estas de acá. Y ustedes ven acá que la articulación está toda erosionada, tiene bordes erosionados, tiene calcificación subcondral, tiene una espondilitis, fíjense acá, calcificación, cada articulación. Esto es una sacroileitis. Acá también, fíjense acá, estas imágenes de acá. Esto no es normal, ¿ya? Esto no es normal. La paciente, el diagnóstico final, aparte del cuadro de infección, fue una sacroileitis. Y la sacroileitis, cuando ustedes encuentran esta sacroileitis, eso es concordante con una espondilitis anquilosante. Y la espondilitis anquilosante presenta todo lo que la paciente presentaba. Dolor lumbar, dolor de cuello, se quejaba, dolor poliarticular. Realmente no era lo que causa es entesitis, ¿no? Presenta PCR positiva, velocidad de cimentación elevada, ¿no? La PCR le pedí cuando salió de alta y se superó el problema infeccioso, seguía elevada, 18 estaba, ¿no? La BCG estaba en 45, lo normal es 20. Y la leucocitosis y trombocitosis han desaparecido con el tratamiento al control. Y la paciente está mucho mejor, ¿no? Con el tratamiento indicado. Para el diagnóstico de espondilitis anquilosante. Su diagnóstico. De años de enfermedad que tiene la paciente, ¿no? ¿Por qué no hicieron tantos estudios en Francia y no le hicieron el diagnóstico? Porque no preguntaban, pues, ¿no? Hacían una y otra cosa. Venía el paciente, esto no tiene negativo, ya, una cosa más, una cosa más. Y así no se hace el diagnóstico. El diagnóstico se hace preguntando a la paciente lo que se debe hacer, ¿no? Y entonces aprovecho para hablar del otro tema que me han dicho que les hable también, ¿no? Que les hable un poco de dolor lumbar. Entonces brevemente les cuento. Si ven, las lumbalgias es algo complejo y muy extenso, les voy a decir cosas interesantes, ¿no? Cuando va un paciente por dolor lumbar, una de las cosas que tienen ustedes que preguntar es si el dolor lumbar tiene características de ser de tipo inflamatorio o de tipo mecánico, que sería la alternativa, ¿no? De tipo mecánico es lo más común, es lo más común. Tipo mecánico es el paciente aquel trabajador, por un obrero que trabaja, que carga cajas, ¿no? Que se levanta bien, ¿no? Se va a su trabajo, empieza a cargar una caja, dos cajas, y empieza el dolor de espalda, ¿no? Es una lumbalgia, ¿no? Mecánica. Pero en caso de la paciente refería que se levantaba en la mañana con dolor. Tenía mucho dolor en la mañana, y es más, es al revés, cuando empezaba a hacer sus cosas, a hacer el trabajo cotidiano del día, el dolor iba pasando, ¿no? Y se acostaba y de momento de estar echada aparecía el dolor nuevamente. O sea, había dolor en reposo. Y sentía rigidez matutina. En la mañana la columna no quería agacharse, no tenía la suficiente flexibilidad, estaba un poco rígida. Pero conforme pasaban las horas de la mañana, del trajín del día, ya esta rigidez iba desapareciendo. Estas son características de un paciente que tiene lumbago inflamatorio. Y esto nunca le preguntaron a la paciente. Entonces, cuando tú piensas en lumbago inflamatorio, piensas como diagnóstico espondilitis anquilosante. Y entonces te basas en el estudio en una característica que es una sacroileitis, y para eso se pide o una radiografía o una resonancia magnética, ¿no? Y tengo ahorita yo otra paciente igual, ¿no? Una paciente, he visto anteayer he visto paciente con los resultados. Igual, mismo caso, ¿no? Dolor, años de dolor. Le pedí una resonancia y también resulta claramente, y es mucho más severa que este caso todavía, es mucho más marcada la espondilitis anquilosa, también tiene
espondilitis anquilosante. Entonces hay que pedirle al paciente HLA-B27, porque se suele asociar este antígeno mayor de histocompatibilidad con la espondilitis anquilosante. Hay que evaluar eso. Bueno, ¿alguna pregunta de estos casos clínicos? Terminamos. A ver. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Y si no, vamos a acabar ya. Voy a acabar haciendo un repaso breve sobre semiología renal. Doctor, Sí. Entonces, esta paciente de la que bueno, hemos hablado, o sea, primero su problema empezó por un dolor de espalda, ¿no? Exacto. Pero la paciente ha tenido urosepsis, eso no te confundas, ha tenido una urosepsis. Claro. Lo que es interesante en ella, Gianfranco, es que la paciente, como tenía antecedente de dolor lumbar, cuando cursó con la pielonefritis, que también da dolor lumbar, ella no sabía si era su dolor de siempre, ¿me entiendes? Y fue parte de eso que ella se automedicaba siempre cuando tenía dolores de la espalda, se automedicaba con Neurobión, o Doloneurobión, mejor dicho. No estoy haciendo propaganda, ni estoy haciendo, ni buena ni mala propaganda. El que hace el producto no tiene la culpa, los representantes médicos no tienen la culpa de que se use un medicamento de mala forma, ¿ya? Pero no es el tratamiento del dolor lumbar a base de vitaminas. No es así, ¿ya? No hay evidencia de eso. Entonces, parte de que la paciente haya ido al hospital ya con esa creatinina tan elevada, como ya lo dije y lo reitero, ha sido por varias cosas, ¿no? Una de ellas es que la paciente, como tenía dolor y siempre se ponía sus inyecciones, pensó que era el dolor, ¿no? Dos, el malestar de cuerpo, las náuseas, y echaba la culpa a los días anteriores que había tenido una ingesta de alcohol importante, ¿no? Que refería, ¿no? Que le comentaba, ¿no? Y tres, es porque le habían dado pues aminoglucósidos a un paciente, ¿no? Sin considerar la creatinina, ¿no? Entonces, tres motivos por los cuales el paciente ha podido hacer falla renal. Felizmente se ha resuelto, ¿no? Ahora la paciente está bien, como les digo, está bien. Y está contenta porque los dolores han bajado un montón, ¿no? De lo que estaba ella acostumbrada a vivir dolor. De hecho, cuando yo la examiné, cuando ya salió de alta, y yo no tenía idea de lo que tenía, ¿no? Decía, pucha, ¿qué tendrá? Pues si han estudiado tanto tiempo, ¿yo qué voy a hacer? Decía, ¿no? Pero como siempre les he dicho una vez y dos veces, igual, todo lo que le hayan dicho no me interesa, no cargo con eso. A ver. Y le pregunto, ¿y qué síntomas tiene? Y les cuento más, no me decía que tenía dolor lumbar. ¿Por qué? Porque ella asumía que su dolor lumbar es una cosa normal, ya, ¿no? Entonces ¿y no le duele la espalda? Ah, sí, sí me duele. Ah, sí, se queja siempre, doctor. Y su esposo no está bien. ¿Y cómo le duele? Ah, no, cuando amanezco, y ya me empezó a decir, ¿no? Entonces, también parece ser que el problema es que no lo mencionaba ella, porque asumía que era una cosa, pues que era normal, ¿no? Que vivía con él. ¿Desde cuándo tiene ese dolor? No, hace 4 o 5 años, ya me acostumbré. Y cuando me duele mucho, me pongo mi doloneurobión y tal cosa, ¿no? Y ya la había, y lo que pasa, el otro error, ¿no?
la gente dice, ¿no? Dolor lumbar. Traumatólogo, ¿por qué? Traumatólogo, neurólogo. ¿Ah? Hay muchas cosas que veo yo y que están mal, ¿no? Y que se tienen que, de alguna manera, yo creo que ustedes tienen que ir cambiando, ¿no? Por eso le digo, lean todo, ¿no? O sea, o sea, ustedes pueden hacer, creer tal vez que está bien, ¿no? Un paciente con dolor lumbar que lo va a ver el neurólogo. ¿Pero por qué el neurólogo? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta esta paciente cómo no tiene nada que ver el neurólogo, ni el traumatólogo, ni el neurocirujano? Y la paciente fue vista por neurología, fue vista por neurocirugía, fue vista, y le hicieron resonancia magnética, y tiene 3 resonancias magnéticas de la columna lumbar. O sea, la resonancia no cura, pues, ¿no? Porque y estaba mal enfocada, como tenía dolor lumbar, una resonancia magnética, ¿no? Pero no preguntaban cómo es el dolor, qué características tiene, ¿no? Y se dan cuenta, y se han dado cuenta en este caso en específico, cómo el preguntar hace la diferencia, el hacer la semiología que nos han enseñado, que ya a mucha gente no le está importando la semiología ya. Solo lo estamos basando en estudios, ¿no? ¿Qué tiene el paciente? Tomografía, ¿tiene COVID? Ya tiene COVID, se acabó. Ya no preguntamos nada ya, ¿no? Ayer estaban diciendo en el chat, en el WhatsApp del grupo médico que tenemos nosotros, ¿sí? El paciente tal, le han informado la tomografía como COVID, tengo que mandarla al Hospital Nacional, bla, 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 bla. O sea, ya viendo cómo lo mandaba al paciente. Y yo no sé describir mucho, ¿no? No me gustará. Pero tanto que les digo, ¿y tiene clínica de COVID? ¿No? Es decir, tiene fiebre, ¿no? Está muy agitado el paciente, ¿no? Tiene hemograma con linfopenia o algo. Y parece que recién se dan cuenta pues, que no tenía, pues, ¿no? Le revisan el hemograma y tenía 48.000 leucocitos. O sea, tenía sepsis el paciente, estaba siendo séptico. Y lo que tenía en el pulmón era distrés respiratorio. Pero es cosa básica, ¿no? Lo que les decía, hay que hacerle un AGA, un PAF y ver el hemograma, pero no, el asunto es tomografía COVID, ¡ay, COVID! Como cuando alguien dice terremoto, 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 ¿no? Y todo el mundo sale corriendo, igual, ¿no? Dice COVID, tiene COVID, y se nublan, creo, ¿no? Se nublan. Bueno, para terminar, chicos, semiología, reparto general, vamos a ir de frente, de hecho que falta poco tiempo, hay cosas que no me parecen importantes, ya no lo voy a considerar. La palpación renal, esto sí, porque de repente les van a preguntar, yo no sé cómo va a ser el examen de ustedes, pero si de repente va a ser, les van a decir, a ver, dígame una maniobra para palpar el riñón, ¿no? Entonces, ¿con quién ha hecho semiología? No les he enseñado nada. Bueno, los riñones no son palpables, pero existen maniobras clásicas que son útiles para demostrar la ausencia de riñones palpables o cuando hay un discreto crecimiento de los mismos. Las maniobras son estas de acá. La principal es la de Guyon. Todas las maniobras son bimanuales. Todas las maniobras se utiliza una mano de apoyo, que es normalmente la mano que no es dominante, y una mano exploradora. Todas las maniobras tienen el siguiente fin. Con la mano de apoyo tratas de acercar el riñón a la mano exploradora. Ese es el resumen. Con la mano de apoyo tratas de acercar el riñón a la mano exploradora. Entonces, en la técnica de Guyon, el paciente está en la posición habitual, que está en la cama. Tú cuando vas a ver un paciente, el paciente está de cúbito dorsal. Es la posición normal de un paciente que está hospitalizado por lo que sea. Tú te acercas, te colocas al lado del riñón a examinar y mediante la mano de apoyo haces presión por fuera de la masa vertebral para tratar de desplazar del riñón que está en la zona posterior hacia la zona anterior para que la mano exploradora lo pueda palpar. Si es que se pudiera palpar. Acá está mejor descrito, creo. La mano posterior levanta el riñón. La mano anterior lo percibe. Entonces el paciente respira hondo. Esto hace que el riñón descienda. A medida que el paciente inhala, los dedos de la mano anterior se presionan contra el margen costal. Cuando el paciente inspira, tú haces presión porque en el momento de la inspiración el riñón desciende y tratas de sentirlo en ese momento. Si no lo palpas, no hay ningún problema.
Peloteo. El paciente en decúbito dorsal, el examinador al lado opuesto. Al lado opuesto. La finalidad o el procedimiento es el mismo. La mano de apoyo, pero en este caso no desplaza riñón, sino pelotea riñón. Hace movimientos bruscos con la mano posterior para que el riñón pueda ser peloteado hacia la parte anterior y con la mano exploradora poder percibir dicho peloteo. Signo del peloteo, pues se llama, ¿no? La maniobra esta. La maniobra de Gollet es una maniobra en que cambia totalmente. El paciente ya no está de cúbito lateral, de cúbito dorsal. Aquí el paciente está parado con la pierna, la rodilla flexionada, mejor dicho, del lado al que se va a palpar el riñón, ¿no? Y apoyado en una silla, como ven en el gráfico acá. ¿Por qué se utiliza esta técnica? ¿Qué ventajas tiene esta técnica? La idea es que por gravedad el riñón descienda y pueda ser más fácil palpar, ¿no? La técnica es la misma. La mano de apoyo trata de desplazar el riñón hacia la parte anterior y la mano palpatoria trata de tocar el riñón, ¿no? De palpar el riñón, que es lo que se quiere. Acá tienen otras figuras, igual, ¿no? La mano de acá apoyo está desplazando el riñón y esta mano tiene que penetrar profundamente, ¿no? Jamás van a palpar un riñón, ni mucho menos van a acercarse si ustedes hacen una palpación superficial del abdomen. Recuerden que el riñón está pegado a la zona posterior, entonces tienen que hacer una presión profunda de acá. ¿En qué parte está apretando? En la región subcostal, ¿no? Entonces, el hígado está superficial, ustedes tienen que irse hacia el fondo, ¿no? Hacia el fondo, ¿no? Porque si no, se van a confundir el hígado con el riñón. El hígado está anterior y el riñón es posterior. Pero se palpa en la misma zona, en la zona subcostal. Ahí tienen que hacer la presión. Por último, la técnica de Israel, ¿no? La técnica de Israel, también el paciente cambia de posición. Ya no está de decúbito lateral, ya no está parado con la rodilla flexionada, sino está en decúbito lateral. Lateral del lado opuesto al riñón a examinar. Y el médico se coloca detrás del paciente, en la parte dorsal del paciente. Y la misma técnica, la mano dorsal, la mano aplicada en la zona dorsal, o la mano de apoyo también se puede decir, desplaza el riñón hacia la región anterior y con la mano exploradora se trata de palpar el riñón. ¿Cuál es la idea de esta posición? Que el riñón, por la gravedad, se desplace de la zona más externa a la zona más interna o más medial. De esa manera, poder tener más éxito en la palpación del riñón. Y esta maniobra de Glenard no les voy a decir porque no sirve. La puñopercusión tampoco sirve, pero les van a preguntar, les digo por eso, que se aplica una percusión o puñopercusión a nivel de la fosa lumbar y esto despierta o intensifica el dolor lumbar de origen de la cápsula renal. ¿Por qué no sirve? Les digo, porque cuando ustedes tienen un paciente con pielonefritis, como les decía en la clínica, como decía mi paciente que les presenté, basta con hacer una presión con los dedos pulgares en la fosa lumbar. Y si esta maniobra despierta dolor, se dice que el paciente tiene sensibilidad en el ángulo costovertebral derecho o izquierdo o ambos. La puñopercusión no está recomendada porque al tener un órgano inflamado y al golpearlo despierta mucho dolor. Es como que un paciente va con el tobillo hinchado porque ha tenido un esguince y ustedes golpeen el tobillo para ver si le duele. Le va a doler, pues, ¿no es cierto? Le va a doler. No es necesario golpear, quiero decir, ¿no? Es suficiente con hacer una presión con los pulgares sobre la zona para ver si el paciente tiene inflamación de la cápsula renal. Pero les pongo para qué, porque les van a preguntar, les van a decir para qué sirve, entonces están viendo ahí, ¿no? Auscultación nunca he encontrado ningún soplo, pero se describe que puede haber un soplo sistólico por estenosis o aneurisma de la arteria renal, ¿no? Nunca he encontrado un paciente con un soplo. Generalmente buscas un soplo en un paciente que tiene hipertensión arterial secundaria o que sospechas que tiene hipertensión secundaria.
Los puntos renolaterales también les podían preguntar. Los superiores y los medios son accesibles, los inferiores no, se palpan por vía rectal, ¿no? Normalmente no son accesibles al examen físico convencional, ¿no? O habitual. Los puntos renolaterales superior corresponden a la unión del uréter con la pelvis renal, ¿no? Y se ubica trazando una línea que pasa por el ombligo, una línea que pasa por el ombligo, y la intersección de esta línea imaginaria con el borde externo del músculo recto interno te ubica el punto renolateral superior derecho e izquierdo, ¿no? Dependiendo de dónde estás examinando al paciente. Y para el punto renolateral medio, que corresponde al cruce del uréter con los vasos ilíacos, se traza una línea por las espinas ilíacas anterosuperiores, llamada línea biilíaca. La intersección de esta línea imaginaria con el borde externo del músculo recto anterior, ahí está ubicada el punto renoureteral medio. El dolor renal y el dolor ureteral. Como el dolor renal está ubicado en la fosa lumbar y se puede irradiar hacia el hipocondrio, y en cambio el dolor ureteral también se puede ubicar en la fosa renal, pero se irradia hacia los testículos o hacia el muslo o hacia la región inguinal. Es lo que diferencia un dolor renal de un dolor ureteral, ¿no? Además, el renal es sordo, constante, moderado. El ureteral es cólico, intermitente, intenso, ¿no? Y terminando con la inspección, palpación, percusión de la vejiga, que la única, tal vez, importancia del examen de la vejiga es encontrar una vejiga, un globo vesical, ¿no? Es muy frecuente pacientes que van, ancianos sobre todo, varones, con globo vesical por problema prostático, ¿no? Y entonces muchos médicos consideran a veces esto como que el paciente tiene una tumoración, ¿no? Entonces, ¿cómo definir que tiene un globo vesical? Varias razones. Primero, es homogéneo o es simétrico. Segundo, tiene una convexidad superior. Tercero, si ustedes pueden hacer una percusión, van a encontrar ustedes ahí matidez, pero obviamente le duele al paciente, hay que percutir con mucho cuidado, ¿no? Y lo más importante, obviamente, te pones una sonda al paciente y desaparece el supuesto tumor, ¿no? Y eso hace que confirme que se trata de una retención urinaria, ¿no? Por lo que llamamos el globo vesical, ¿no? Creo que es lo más importante que tenía que decirles. Igual les puedo pasar las diapos para que la revisen. Y si tienen alguna pregunta, y si no, quedamos ya expeditos para que mañana ustedes me presenten los casos clínicos y podamos discutir algo sobre ellos y terminar con un examen sobre las clases que les he pasado, que hemos hecho ayer. Lo que les voy a tomar es lo que hemos terminado ayer. Preguntas, chicos, finales. Doctor, disculpe, ¿el examen va a ser oral o escrito? Oral. Oral. ¿Alguna pregunta? Nada. Muy bien, chicos. Entonces, mañana a la misma hora, la clase, ¿ya? A las 9. ¿Listo? Sí, doctor. Hasta mañana, chicos. Nos vemos. Cuídense. Chao. Hasta mañana, doctor. Nos vemos.